Ha sido en definitiva uno de los estados más influyentes de todos los tiempos. Los aportes en filosofía, lingüística, arte, derecho y estructuras políticas y sociales de este gran estado han marcado la historia de Europa y por consiguiente es una pieza clave para entender la idiosincrasia del mundo occidental. Iniciado aproximadamente en el 27 a.C., el imperio fue el tercer periodo de la civilización romana, quien primero se constituiría como una monarquía y luego como una república. ¿Te interesa conocer la historia de este tan importante periodo de nuestra historia? Dale, entonces quédate hasta el final del video. Hoy contamos con Veamos los antecedentes. Esta es la península itálica y por aquí pasa el río Tíber. Alrededor de él se asentarían diversos pueblos itálicos, principalmente etruscos y latinos. ¿Te acuerdas que en el colegio te hicieron leer la Eneida, de aquel héroe mítico que regresaría de la guerra de Troya hacia Lacio, región central de Italia? Pues resulta que los míticos Rómulo y Remo, los fundadores tradicionales de Roma, serían sus descendientes. Tras un enfrentamiento entre ambos, Remo sería asesinado, convirtiéndose Rómulo en el primer rey de Roma, fundada en el Monte Palatino. Durante este periodo gobernarían 7 reyes de manera consecutiva bajo un sistema de monarquía en donde eran elegidos por un senado. Este periodo se caracterizó por constantes conflictos con los etruscos, quienes eran la principal potencia de la península itálica. Incluso llegaron a ganar influencia en Roma en vista que los últimos 3 reyes fueron de origen etrusco. Otro hecho importante es la consolidación de la sociedad romana, la cual se dividiría principalmente en ciudadanos, con los patricios como parte de las clases altas y plebeyos sin derecho a participación política ni militar, y los no ciudadanos, esclavos usualmente extranjeros prisioneros de guerra, que podían obtener su libertad. El periodo de la monarquía llegaría a su fin con el mandato del último rey, Traquinio el Soberbio, quien utilizaría la violencia para mantener el control sobre Roma, por lo que el Senado decidiría su destitución en el 509 a.C., pasando así al periodo de República Romana. Aunque Traquinio no se quedaría con los brazos cruzados y en un intento de retomar la monarquía se uniría a los etruscos, con quienes se enfrentaron a la naciente República Romana en la batalla de Silvia Arcia. Sin éxito, los etruscos conseguirían nuevas alianzas con diferentes pueblos que se unirían en la Liga Latina y serían nuevamente derrotados por los romanos en la batalla del lago Regilo. Con esto, la República Romana iría consolidando su hegemonía en la península. Y hablando de república, los cambios políticos fueron la principal característica de esta nueva etapa. El sistema de la Nueva Roma estaba conformado por magistrados, que eran diversos cargos administrativos, judiciales y políticos atribuidos a ciudadanos romanos, principalmente a patricios, aunque con el tiempo también se crearían para plebeyos. El más alto de todos era el de los cónsules, que en realidad eran 2 gobernantes que se podían vetar el uno al otro y que variaba cada año. Así, el poder no quedaría en manos de una sola persona. La primera expansión de la República Romana se conseguiría después de la Guerra de Velles, en las que lucharían contra la ciudad etrusca de Velles por la soberanía de las rutas comerciales del río Tíber. Después de 3 batallas, finalmente los romanos lograron la rendición de Velles tras un asedio que representaría el inicio de la decadencia de los etruscos, así como los comienzos de la expansión romana. Los siguientes rivales de los romanos serían los samnitas, sus vecinos del sudeste con los que se enfrentarían también en 3 conflictos. En estos se lograría la rendición de los samnitas, con los que comenzaría un proceso de romanización, expandiendo su idioma y su cultura, además de lograr la expansión hasta el mar Adriático y obtener el control de los montes Apeninos centrales. Al haber conseguido esta última expansión, comenzarían las tensiones con los nuevos vecinos, esta vez los foráneos griegos, quienes habían conquistado el sur de la península itálica denominada como Magna Grecia. Estos serían apoyados por Pirro, gobernante del reino griego de Epiro. Por su parte, los romanos conseguirían el apoyo de los cartagineses, establecidos en el actual Túnez. Las guerras pírricas habían comenzado y se extenderían por 15 años. Roma conseguiría una nueva victoria y con esto se consolidaría como una de las principales potencias del Mediterráneo, además de tener el control completo de la península itálica.
Sin embargo, las disputas con sus antiguos aliados, Cartago, la otra potencia del Mediterráneo, no se hicieron esperar. Las famosas guerras púnicas habrían de comenzar por el control de Sicilia, que estaba parcialmente bajo jurisdicción cartaginense. Durante la Primera Guerra, Roma conseguiría afirmar su soberanía sobre la isla, a pesar de contar en una primera instancia con una marcada inferioridad naval. Y con esto, los romanos conseguirían, aparte de una jugosa indemnización, su primer territorio fuera de la península, por lo que necesitaremos un mapa más grande. Como entremés de las guerras púnicas, los romanos también combatirían en las guerras ilíricas, iniciadas para combatir los actos de piratería de estos pueblos, asentados en la parte occidental de la península balcánica. Resultado, nueva victoria romana y así la anexión de nuevos territorios en los Balcanes. Y los romanos no veían descanso, pues al año siguiente se daría la Segunda Guerra Púnica, después de que ocurriese la destrucción por parte de Cartago de la ciudad hispana de Sagunto, aliada de Roma. Aunque sí, seamos sinceros, ambas potencias anhelaban el control de la península ibérica. Las fuerzas de Cartago, nuevamente al mando del recordado Aníbal Barca, serían derrotadas nuevamente en Hispania y posteriormente sus territorios en África invadidos. Resultado, nuevos territorios en Hispania para Roma y la reducción del territorio cartaginés, con su respectiva indemnización, claro está. Regresando a los Balcanes, los romanos comenzarían un nuevo conflicto, las guerras macedónicas, contra el reino de Macedonia, el cual había sido el gran imperio de Alejandro Magno, aunque claro, mucho menos poderoso que aquella época. Romanos y macedonios se enfrentarían en 4 guerras que terminarían con la derrota y desaparición del reino de Macedonia. Con esto, Roma lograría anexionar parte del territorio de la actual Grecia. Simultáneamente en África se daría la estocada final a Cartago durante la Tercera Guerra Púnica, en la que luego que el estado fenicio atacara el reino bereber vasallo de Roma, Numidia, establecido en el actual Argelia, los romanos tomarían represalias derrotándolos rápidamente, destruyendo la capital y masacrando a gran parte de la población. Los sobrevivientes serían llevados como esclavos. Y sí, amiguitos, así es como se destruye a un pueblo entero. Ah, y me olvidaba, el mismo año, a pesar que algunos estados griegos habían apoyado a los romanos contra los macedonios, Roma enfrentaría a la Liga Aquea de ciudades-estado griegas del sur en la batalla de Corinto, tras la que luego de destruir la ciudad, terminaría con la completa hegemonía sobre Grecia. Esto significaría el fin de la antigua Grecia y que los romanos se pasaron de cabrones. Durante las siguientes décadas, los romanos continuaron su expansión por Hispania después de la Guerra Numantina, en donde conquistaron el norte de la península ibérica luego de derrotar a los celtíberos. Además, consiguieron su primera expansión en Anatolia ante la decadencia de los seleucidas, aunque un nuevo conflicto relevante no ocurriría hasta la Guerra de Yugurta, en donde Roma enfrentaría al reino de Numidia, ex aliado contra Cartago, pero que tras caer bajo el mando del infame Yugurta, la enfrentaría luego que éste se aliase con el reino vecino de Mauretania, al mando de su suegro Boco. Boco sería convencido por el cónsul Cayo Mario para que entregase a Yugurta. A cambio se repartirían varios territorios de Numidia, logrando Roma así expandirse por el norte de África. Mario sería uno de los cónsules más recordados por sus victorias diplomáticas y sus reformas militares en las que autorizó el reclutamiento de ciudadanos sin tierras, consiguiendo más reclutas y reorganizando así las legiones romanas para una mejor eficiencia. Aunque claro, se dice que estas reformas perjudicarían la autoridad de Lucio Cornelio Sila Félix, distinguido militar de las guerras cimbrias, en donde detuvieron el avance de los pueblos celtagermánicos del norte, y de la guerra social, en la que derrotaron a los aliados itálicos, es decir, ciudades no latinas de la península que buscaban la ciudadanía romana. Y sí, aquí comenzaría una rivalidad entre ambos líderes. Esa rivalidad estallaría durante la Primera Guerra Civil, en la que el Senado y las milicias serían divididas entre optimates al mando de Sila y populares al mando de Cayo Mario. La guerra acabaría con la victoria de los optimates, con el ascenso de Sila al poder, y con esto se sellaría el comienzo de un periodo de inestabilidad
en una Roma que, a pesar que ya había conseguido el estatus de potencia hegemónica en el continente, no podría lidiar con sus conflictos internos. A los conflictos políticos se le sumarían las revueltas de los esclavos, quienes eran enviados a luchar como gladiadores para entretenimiento del pueblo y carecían de todo tipo de derecho. Estas revueltas fueron conocidas como las guerras serviles, destacando la Tercera Guerra, en la que el famoso esclavo Espartaco lideraría la revuelta sin éxito, aunque sería recordado por liderar el único grupo rebelde que amenazaría el núcleo de Roma. Continuando con la expansión territorial, Roma conseguiría hacerse con el resto de la península de Anatolia tras derrotar a Mitríades VI, rey del Ponto, último reino griego influyente en la región. Estas guerras también serían 3, pero la decisiva sería la tercera y última, en la que, a pesar de que el Ponto fue apoyado por el reino de Armenia, serían derrotados luego del suicidio del rey. El siguiente paso hacia la expansión se daría luego de las guerras de las Galias, en las que los romanos, ante constantes invasiones desde el norte, consiguen derrotar a una confederación de pueblos galos de la actual Francia y anexionar todo este territorio, extendiéndose hasta el río Rin. Aquí destaca la participación del recordado Julio César, quien sellaría la victoria durante la batalla de Alesia. ¿Recuerdas que te comenté sobre los conflictos internos? Pues se reavivarían durante la Segunda Guerra Civil, en las que Julio César enfrentaría a su antiguo aliado, Cneo Pompeyo Magno, dividiendo a la República en dos, cada bando con sus respectivos aliados. Resultado: victoria de los cesarianos y anexión del reino de Numidia, aliado de Pompeyo, además de conseguir la expansión de la provincia de Asia. Julio César, quien se había proclamado como dictator perpetuus, sería asesinado por los traidores Casio y Bruto, tras lo que se formaría un segundo triunvirato conformado por su lugarteniente Marco Antonio, César Octavio y Marco Emilio Lépido, ante el vacío de poder. Esta alianza enfrentaría a los cesarcidas en una tercera guerra civil. Sí, nuevamente el Estado quedaría dividido en dos y la victoria se la llevaría el triunvirato. Aunque, como era de esperarse, las ambiciones de los vencedores del triunvirato llevarían a una nueva guerra civil, en las que Marco Antonio, luego de conseguir una alianza con Egipto tras casarse con Cleopatra, enfrentaría a su antiguo aliado Octavio. Y sí, adivinaste, la república quedaría nuevamente dividida en dos. Resultado: victoria de Octavio, muerte de Cleopatra y Marco Antonio y la anexión romana de Egipto, además de consolidar el inicio del fin de la república.